Orden y representación de números racionales. Primero vamos a ver el orden y después cómo se representan estos números racionales en la recta numérica. Cuando hablamos de orden, hacemos referencia a comparar las fracciones, es decir, vamos a ver cómo determinamos si una fracción es mayor, es menor o es igual que otra. Para eso acá en el cuadernillo les explica dos métodos o dos formas diferentes. Yo ahora les voy a explicar esas dos formas diferentes, pero después les voy a indicar cuál es la forma que más nos conviene utilizar. El primer método dice que consiste en hallar el producto cruzado. Producto, nosotros ya sabemos que por lenguaje coloquial quiere decir multiplicación. Por ejemplo, si tenemos que comparar la fracción 2/3 con 3/5, tenemos que saber cuál es mayor, cuál es menor o si son iguales. Para eso vamos a multiplicar cruzado estas fracciones, es decir, el numerador de una de ellas con el denominador de la otra fracción y el otro numerador que me quedó, multiplicarlo con el otro denominador que me quedó. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que es por dónde empezar. Siempre tenemos que empezar multiplicando el numerador de la primera fracción dada. Es decir, voy a empezar multiplicando 2 por 5 y no 3 por 3, porque este sería el numerador de la segunda fracción dada. Entonces empiezo 2 por 5 y su resultado lo anoto arriba o abajo, no importa, pero que esté junto a la primera fracción. Realizo la otra multiplicación, que sería 3 por 3, 9, y ese resultado lo anoto arriba o abajo de la segunda fracción. Estos dos resultados puedo comparar cuál es mayor o cuál es menor o si son iguales. De esta manera nos damos cuenta que el 10 es mayor que el 9. Como el 10 corresponde a la fracción 2/3, entonces quiere decir que 2/3 es mayor que 3/5. Acá van a tener que repasar muy bien la simbología, cómo se simboliza el mayor, cómo se simboliza el menor, y bueno, el igual me imagino que con ese no hay problema. Esto yo ya se los he explicado en varios videos y en varias tareas, así que el que no se acuerde o el que tenga duda me puede consultar o rever los videos donde explicaba esto. Ese es el primer método. El segundo método consiste en hallar fracciones equivalentes de igual denominador, es decir, que vamos a obtener un denominador común, que eso nosotros le llamamos mínimo común múltiplo o MCM, o algunos le llaman menor común múltiplo, entre los denominadores que me den. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo, la fracción 2/3 tiene denominador 3 y la fracción 3/5 tiene denominador 5. Tengo que sacar el mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores, es decir, entre 3 y 5. Esto de mínimo común múltiplo también lo habíamos repasado en el diagnóstico, ahí sí todavía estábamos en lo presencial, yo se los expliqué una vez en el curso. Si alguien no se acuerda, puede preguntarme o también puede buscar algún videíto en YouTube o retomar el diagnóstico para recordar cómo calcular el MCM. Pero para explicárselos ahora rápidamente, es buscar en la tabla de estos dos números cuál es el primer número o el menor número que se repite. Por ejemplo, si buscamos los resultados de la tabla del 3 y de la del 5, el primer número que coinciden entre estas tablas es el 15. Quiere decir que estas dos fracciones, el 2/3, va a tener ahora como denominador 15 y la otra fracción 3/5 va a tener como denominador 15. Una vez que ya sabemos cuál es el denominador en común que van a tener estas dos fracciones, hay que buscar la fracción equivalente. Es decir, vamos a buscar la fracción equivalente a 2/3 que tenga denominador 15. Para eso tenemos que pensar, si antes el denominador era 3 y ahora es 15, se ha multiplicado al 3 por 5 para llegar a 15. Entonces debo multiplicar al numerador por ese mismo número para obtener la fracción equivalente. Entonces 2 multiplicado por 5 nos queda 10. Entonces de esta manera podemos decir que 10/15 es la fracción equivalente a 2/3. Hacemos lo mismo ahora con la otra fracción. Ya sabemos que
tiene denominador 15, pero antes su denominador era 5. Entonces se ha multiplicado por 3 a los denominadores. Por lo tanto, a este numerador también lo voy a tener que multiplicar por 3, lo cual me va a dar 9. Quiere decir que 9 quinceavos es la fracción equivalente de 3 quintos. Una vez que sacamos las fracciones equivalentes de cada una de las fracciones dadas, como los denominadores son iguales, porque recuerden que los denominadores se habían obtenido calculando el mínimo común múltiplo, solamente basta con comparar los numeradores. Este numerador es 10 y este numerador es 9, entonces ya nos damos cuenta que 10 es mayor que 9. Por lo tanto, la fracción 10 quinceavos es mayor que la fracción 9 quinceavos. Pero recuerden que estas fracciones eran las equivalentes. A nosotros en realidad nos pedían comparar 2 tercios y 3 quintos. Pero como 10 quinceavos es la fracción equivalente a 2 tercios, quiere decir entonces que 2 tercios es mayor que 3 quintos. Entonces en eso consiste este método. En primero comparar las fracciones equivalentes para después determinar cuál de las fracciones dadas es mayor, menor o igual. Pero para poder llegar a las fracciones equivalentes, primero tengo que mirar los denominadores de las fracciones dadas para sacar el MCM, después buscar las fracciones equivalentes según ese mínimo común múltiplo. De estos dos métodos vistos, yo les aconsejo que se aprendan mejor este último método, el B, porque este método es el que nos va a servir cuando veamos la representación de los números racionales. Vamos a utilizar este método, entonces si ustedes se lo aprenden ahora para poder ordenar, después en la representación ya van a tener esa parte aprendida. Si bien parece un poquito más fácil el primer método, pueden usarlo, no hay problema, pero como verificación de este segundo método. Como dijimos que vamos a ver el orden de los números racionales, nosotros ya hemos visto en las clases anteriores que los números racionales están formados por las fracciones y todas las fracciones se pueden traducir a números decimales. Entonces también vamos a ver cómo ordenar los números decimales. Para eso existe un único método que consiste en 2 pasos. El primer paso es observar las partes enteras de los números decimales. Por ejemplo, si tengo el 16,6 y el 15,4, observo sus partes enteras. Una es 16 y otra es 15. Como sus partes enteras son diferentes, ya podemos determinar cuál es mayor. El 16 es mayor que el 15, por lo tanto, 16,6 es mayor que 15,4. Pero, ¿qué sucede si las partes enteras son iguales? Como por ejemplo acá. Este número tiene parte entera 2 y este número también tiene parte entera 2. Voy a tener que ver la parte decimal para poder ahí diferenciar y determinar cuál es mayor, cuál es menor o si es que son iguales. Y acá sí pueden mirarlo de 2 maneras, la parte decimal. Pueden ir mirando de a un número, por ejemplo, esta primera cifra con esta primera cifra, el 4 y el 1, listo, ya podemos determinar que como el 4 es mayor que el 1, el 2,45 es mayor que el 2,108. Fíjense que no importa la cantidad, sino cuál es el número, el primer número que está detrás de la coma. En caso de que estos dos números sean iguales, por ejemplo que este sea 4 y este también sea 4, bueno, miro el segundo número que sigue en cada uno. Si también llegan a ser iguales, miro el tercero y así hasta llegar a un momento que se diferencian. Si nunca se diferencian, quiere decir que van a ser iguales. Esa es una forma. Si no, la otra forma es que las partes decimales de ambos números tengan la misma cantidad. Por ejemplo, acá hay 2 números decimales y acá hay 3 números decimales. Bueno, para que tengan la misma cantidad, tengo que agregar ceros. Entonces, con que agregue un 0, ya me quedó que este número tiene 3 números decimales y este también. Entonces, ahora puedo comparar toda la parte decimal completa. Por ejemplo, la parte decimal acá sería 450 y acá sería 108. 450 es mayor que 108, entonces el 2,45 es más grande que el 2,108.
Es muy importante que acá distingan que los ceros finales en los números decimales no tienen importancia. Por ejemplo, el 2,45 es lo mismo que el 2,450, es lo mismo que el 2,4500, pero los ceros entre medios sí tienen importancia. Por ejemplo, el 2,108 no es lo mismo que el 2,18. Bueno, después tienen estos ejercicios para resolver ustedes. En cuanto a las fracciones, les repito, usen el método que quieran, pero conviene más utilizar el segundo método que les expliqué. Y en cuanto a los positivo y negativo, ustedes ya saben que cualquier número positivo siempre es más grande que cualquier número negativo. Entonces, si los números ya tienen distintos signos, no hace falta que estén aplicando ningún método, ya a simple vista se pueden dar cuenta cuál es mayor.